los tres grandes poderes de la deidad obran armoniosamente para realizar los grandes eventos del Antiguo y el Nuevo Testamento. En el diluvio, el éxodo, la encarnación, el bautismo, los dones espirituales y otros grandes eventos, los tres grandes poderes se unen para llevar adelante la obra de redención a favor de la humanidad caída. Jehová, el Espíritu de Dios y el ángel de Jehová del Antiguo Testamento son también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El pastor Rubén Tenorio presenta las grandes acciones de Dios Trino. En toda la historia bíblica es notable el hecho de que los miembros de la deidad no obran de manera independiente. En los grandes acontecimientos de la humanidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en forma conjunta y dependiente. Es por esta razón que en algunos pasajes, en algunas declaraciones, hasta se podría tener la impresión de que no son tres personas, sino solamente una persona. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 10, encontramos la siguiente declaración. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esta expresión, yo soy en el Padre y el Padre en mí, podría dar la falsa impresión de que se refiere a una sola persona. Y es donde muchos concluyen de que cuando se habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se está hablando de la misma persona. Pero notemos otras declaraciones. Juan, capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. A menudo Jesús enfatiza el hecho de que Él y el Padre son uno, o que Él es en el Padre y el Padre en Él. Sin embargo, aquí se puede notar que esa expresión ser uno no significa ser la misma persona. De otra manera, en este texto que leímos, donde Jesús dice, para que todos sean uno como tú y yo somos uno, daría la impresión de que todos los creyentes deberíamos de convertirnos en una persona, cuando aquí está hablando de unidad, pero no de ser una persona. Es por eso que cuando nosotros repasamos la historia bíblica, encontramos que el Padre y el Hijo siempre obran juntos. Juan capítulo 5, versículo 19 nos dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otras palabras, lo que encontramos en estos pasajes es que hay cierta subordinación, y diríamos una subordinación voluntaria. El Hijo quiere hacer lo que el Padre dice. Y de igual manera lo vemos en el Espíritu Santo. En otras palabras, aunque los miembros de la deidad son uno, ellos pueden someterse voluntariamente, subordinarse voluntariamente para cumplir una tarea. Esto significa
que en Dios no hay rivalidad. Cristo puede servir a Dios, el Espíritu Santo puede servir a Cristo, ambos pueden servirse unos a otros. Por eso en Juan capítulo 16, versículo 13 encontramos la siguiente declaración sobre el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Este sentido de subordinación no significa que son menos, que un miembro sea menos que otro, sino más bien que entre Dios no hay rivalidad. Y cuando cumplen una función que requiera subordinación, ellos están dispuestos a subordinarse y a cumplir una función. ¿Por qué? Porque finalmente obran en forma conjunta. Y como vimos anteriormente, esta manera de actuar de Dios, de manera conjunta, unida, dependiente, no independiente, se puede ver en todas las Escrituras. No solo en la creación del hombre, como ya hemos visto, ni en la creación del universo, de los cielos, de la tierra. Han estado juntos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino en todos los eventos de la historia de la humanidad y especialmente en los eventos relacionados con la salvación. De allí que vamos a ir viendo que a través de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, estos tres miembros de la unidad han estado obrando no solamente de una manera unida, sino conjunta, cumpliendo diferentes funciones. Y vamos a comenzar con la historia del diluvio. ¿Cuál fue la función de Dios? ¿Cuál fue la función de Cristo? ¿Y cuál fue la función del Espíritu Santo en el diluvio? Génesis capítulo 6, versículo 3 nos dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En esta declaración encontramos que Dios había puesto a su espíritu, al Espíritu Santo, para que tratase de convencer al hombre. Pero debido a la rebelión del hombre, Dios mismo determina que el Espíritu Santo ya no seguirá obrando a favor del mundo antediluviano. Así que aquí vemos al Padre, que sería Jehová, y al Espíritu Santo obrando a favor del mundo antediluviano. Pero ¿qué acerca de Cristo? También estaba presente Cristo en la predicación a los antediluvianos. Veamos el testimonio de Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18 al 20. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Este es un texto interesante. ¿Por qué? Porque nos dice que no solamente Jehová y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la predicación en el tiempo de Noé, sino que Cristo mismo, por medio de su Espíritu, habló al mundo antediluviano. Así que aquí tenemos la primera referencia, donde vemos a los tres miembros de la deidad obrando en conjunto para la salvación del mundo antediluviano. Otra de las experiencias muy significativas en el Antiguo Testamento es la experiencia del pueblo de Israel desde la salida de Egipto en lo que conocemos como el Éxodo y la experiencia en el desierto. ¿Quién estaba allí en ese tiempo para asistir al pueblo de Israel, para ayudarlo, para salvarlo, para pastorearlo? Isaías capítulo 63, versículo 11 al 13, nos recuerda esta experiencia del Éxodo de la siguiente manera. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño?
¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezara. Y noten que aquí está preguntando, bueno, ¿quién fue ese que dirigió a su pueblo Israel? ¿Dónde está ese? Y viene la respuesta. Primeramente, Isaías 63, 7 al 8 nos dice que el que los libró, el que los salvó fue Jehová, fue el Padre. Y dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que los ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Porque ciertamente dijo, mío, pueblo mío son, hijos que no mienten, y fue su Salvador. Esta primera declaración dice que el que los salvó, el que los libró, el que los guió, fue Jehová. Pero no solamente fue Jehová. ¿Quién más estuvo allí presente? Isaías capítulo 63, versículo 9 nos dice, en todas sus angustias él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó en su amor y en su compasión, los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Así que, ¿quién era el que los dirigía, el que los llevaba, el que los levantaba? El ángel de Jehová. En otras palabras, estaba allí Jehová, pero también estaba el ángel de Jehová. Pero ¿quién más estaba presente? Y leamos la última declaración, en Isaías 63:10, que nos dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y el versículo 14 nos dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Realmente es interesante que en esa experiencia de Israel en el desierto, ahí estaba presente el Padre, ahí estaba presente el Hijo llamado el ángel de Jehová y estaba presente también el Espíritu Santo. Pero veamos otro de los grandes eventos y diría tal vez uno de los más importantes en la historia de la humanidad, la encarnación. ¿Quién estaba presente en la encarnación? ¿Quién estuvo obrando en la encarnación? Lucas capítulo 1, versículo 35, tiene la siguiente declaración. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí tenemos al primero. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El segundo. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos claramente una referencia a las tres personas. ¿Quién engendró a Jesús? Se atribuye, en primer lugar, al Espíritu Santo. Recordemos que María concibió del Espíritu Santo. Se atribuye también al poder del Altísimo. Y quien va a nacer será el Hijo de Dios, Jesús. Vemos a tres personas. Pero alguien dirá, ¿quién es el Altísimo? ¿Es el mismo Espíritu Santo? Encontramos que esta expresión, el Altísimo, casi siempre hace referencia al Padre. Génesis 14, 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y otra referencia muy clara la tenemos en Salmos 92:1, que dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. También tenemos otra en Daniel capítulo 7, versículo 22, donde dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los altos recibieron el reino.
Así que en estos tres pasajes encontramos que las referencias que se hacen al Altísimo son referencias a Dios el Padre. Se le señala que Jehová es el Altísimo y se señala también que el anciano de días de Daniel capítulo 7 también es el Altísimo. Por lo tanto, la expresión el Altísimo es una referencia al Padre. Y esto indicaría que en la encarnación están presentes el Espíritu Santo y el Padre concibiendo a Jesús, y Jesús, que es la concepción del Espíritu Santo y del Padre, el cual desde entonces, desde ese momento, llega a ser llamado Hijo de Dios. Este versículo es importante. ¿Por qué? Porque nos muestra que Jesús llega a ser Hijo de Dios con su encarnación. En otras palabras, a partir de la encarnación, Jesús se convierte en un hijo, cumple el papel de un hijo, y Dios el Padre cumple la función de su Padre. Otro de los eventos importantes en la obra de las tres personas de la deidad la encontramos en el bautismo de Jesús. Recuerden que el bautismo está unido a la unción del Mesías. Y Mateo capítulo 3, versículo 16 hasta el 4:1 nos dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podríamos decir que en este pasaje hay una referencia solamente a una persona. Indudablemente que no. ¿Por qué? Porque Jesús estaba saliendo del agua. Y hay alguien que está hablando en el cielo, no en la tierra, en el cielo, y está diciendo: este es mi Hijo amado, que es el Padre, porque le llama a Jesús Hijo. Y vemos que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. En otras palabras, el Espíritu Santo no es el mismo Jesús, sino desciende sobre él. Complementando este aspecto, encontramos que en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, se dice que en este ungimiento de Jesús durante el bautismo estuvieron presentes las tres personas. Y Lucas lo expresa de la siguiente manera: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí se puede ver que son tres personas las que obran de la misma manera durante el bautismo y la unción de Jesús. Ahora, cuando Jesús enseñaba a las multitudes, él a menudo hacía referencia a las tres personas de la deidad. Leemos en Marcos capítulo 12, versículo 35 al 36, la siguiente declaración. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, cuando Jesús enseñaba, Jesús hablaba de las tres personas. Y él dijo que para que lo reconocieran a él como el Mesías prometido, tenían que reconocer lo que Dios había hablado por medio de David a través del Espíritu Santo, y cómo Dios le había dicho a él: siéntate a mi diestra. Otro pasaje importante que encontramos es en la promesa que se hace del Espíritu Santo. Juan 14, 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En este pasaje encontramos que el Espíritu Santo es enviado. En un texto dice que es Dios el que lo envía. En otro pasaje dice que es Jesús mismo el que lo envía. Por lo tanto, encontramos que nuevamente no importa si es el Padre o es el Hijo. Lo importante es que las tres personas están trabajando de una manera conjunta, de una manera unida. Por eso cuando al final, antes de que Jesús ascendiera al cielo, le encarga a sus discípulos la gran comisión, Él declara en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí encontramos que una condición que Jesús establece para los creyentes es el bautismo. Y el bautismo, recordemos que es una confesión pública. Por lo tanto, Jesús está diciendo que el que se bautiza tiene que confesar públicamente que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Otros aspectos importantes donde obra otra vez Dios a través de las tres personas es en el Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49 nos dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y luego Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús dice que Él es el que va a enviar esa promesa, que es una promesa que fue dada por el Padre, y que lo que Él va a enviar es el poder, pero ese poder es el Espíritu Santo. Y nuevamente vemos a las tres personas obrando a favor de la iglesia en el día del Pentecostés. Cuando esta promesa se cumple, nuevamente encontramos una referencia a las tres personas. Hechos capítulo 2, versículo 32 al 33. Nos dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, el cumplimiento de la promesa, ahí están presentes Dios, Jesús y el Espíritu Santo. También cuando Jesús es exaltado al cielo, podemos encontrar nuevamente una referencia a las tres personas. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 33 nos dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. En otras palabras, el Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que aquí se está diciendo que Dios exalta a Jesús. Dios es una persona, Jesús es una persona, es el que está siendo exaltado. Y que los apóstoles son testigos de eso, pero no solamente ellos, también el Espíritu Santo es testigo de que Jesús ha sido exaltado. Pero veamos este pasaje que nos habla de un aspecto importante que tiene que ver con el lugar. Y es el caso del apedreamiento de Esteban. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre
que está a la diestra de Dios. ¿Cuán importante es este versículo para entender las tres personas de la deidad? Porque habla de lugares específicos. En primer lugar, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Está en el cielo o está en la tierra? El texto declara que está en la tierra. ¿Por qué? Porque Esteban está lleno del Espíritu Santo y habla movido por el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Padre? Está en el cielo, el texto lo dice. Esteban ve los cielos abiertos y ve a Dios. ¿Y dónde está Jesús? Jesús no está en la tierra, Jesús ya está en el cielo. Y por eso dice que ve al Hijo de Dios que está a su diestra. De igual manera, encontramos que en otros aspectos de la vida cristiana, cada vez que se habla, se hace referencia a estas tres personas. Y vamos a ver, por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de la esperanza del cristiano. Romanos capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así que aquí se hace referencia a que, ¿por qué tenemos el amor de Dios? Porque lo ha puesto el Espíritu Santo, como consecuencia de que Cristo ha muerto por nosotros. También cuando Pablo habla de la vida en el Espíritu, de la vida espiritual, ¿quiénes sobran para llevar adelante o a cabo la vida espiritual del cristiano? Romanos capítulo 8, versículo 8 al 10 nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Quiénes sobran en la experiencia del cristiano? El Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Cada uno cumpliendo una función distinta, pero complementando una obra. También cuando habla Pablo de la recompensa de los hijos de Dios, nuevamente hace referencia a las tres personas. Y dice en Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que vemos otra vez el Padre, Cristo y el Espíritu Santo complementando una sola obra. Pero hablemos ahora de un aspecto muy importante para el cristiano, como es la intercesión. La intercesión es una de las obras más grandes que se realizan a favor de la humanidad. ¿Quiénes sobran en la intercesión? Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es interesante que aquí se presenta al Espíritu Santo como intercesor nuestro aquí en la tierra delante de Dios. En otras palabras, cuando nosotros oramos, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque a veces no sabemos qué pedir y el Espíritu arregla para presentar ante Dios nuestras peticiones. Pero no solamente el Espíritu Santo intercede en la tierra. Romanos capítulo 8, versículos 34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que la obra de la intercesión no es una obra de una sola persona, de la deidad. Se intercede ante el Padre. ¿Quiénes interceden? Jesús allá en el cielo y el Espíritu Santo aquí en la tierra. Por lo tanto, la obra de intercesión es una obra de tres, de la deidad y no solamente de una persona. Pablo dice que también cuando servimos a Dios, allí en el servicio a Dios están presentes las tres personas. Romanos 14, 17 al 18 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En otras palabras, hay regocijo cuando servimos a Dios. ¿Quiénes se regocijan? Se regocija el Espíritu Santo, se regocija Cristo, se regocija a Dios. También cuando predicamos el Evangelio, cuando ministramos el Evangelio, allí está presente las tres personas de la deidad. Romanos 15, 16 nos dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo también obra para santificar esas ofrendas que se ofrecen a Dios cuando se predica a Cristo entre los gentiles. Aún cuando intercedemos por otra persona a través de una oración, y hablamos aquí de la oración intercesora, también encontramos que Pablo dice que debemos de incluir a las tres personas. Y dice Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Interesante que en una oración Pablo habla de tener presente a las tres personas. Aún en las cosas ocultas de Dios y las cosas que nos son reveladas, también obra la deidad en tres personas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí encontramos algo interesante sobre Dios. La mente de Dios no oculta nada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede penetrar a la mente de Dios y conocer los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que pertenecen a la deidad, con el mismo poder, con la misma capacidad, con la misma omnisciencia. Inclusive, nosotros como cristianos, dice Pablo, también podemos aprender de esa manera, teniendo la mente de Cristo. En la experiencia de la conversión, que es la experiencia más importante para una persona cuando se entrega a Cristo, encontramos que también están obrando las tres personas. 1 Corintios capítulo 6, versículos 10 al 11 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo dice que en la experiencia de la conversión, obra el Espíritu Santo, obra Cristo, obra Dios en la santificación, en la purificación y también al ser lavados nuestros pecados. También cuando hablamos de nuestro cuerpo como templo, están presentes allí en esta obra las tres personas, la deidad. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 17 al 19, Pablo nos dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pablo aquí presenta que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando nos unimos a Cristo tenemos que dedicarlo como un templo del Espíritu Santo para Dios. También encontramos que en los dones espirituales, aunque hay diversidad de dones y aunque a menudo se enfatiza que es el Espíritu el que reparte esos dones, son las tres personas, la deidad, los que se encargan de repartir estos dones, talentos, ministerios a la iglesia. Pablo lo expresa de la siguiente manera en 1 Corintios 12, 4 al 7, cuando dice,
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que los dones los relaciona con el Espíritu Santo. Los ministerios los relaciona con Jesús. Y las operaciones las relaciona con Dios. En otras palabras, en la obra de los dones espirituales, los ministerios, las operaciones, están presentes los tres. Está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También en la obra de escribir la ley de Dios en los corazones. 2 Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4. Notamos la siguiente declaración. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. En este pasaje Pablo dice que nosotros somos una carta para con Cristo, pero quien escribe esa carta, Él es el Espíritu de Dios. Y que esa confianza de que esa obra se realice en nuestros corazones, la tenemos de parte de Dios. Pero aún es interesante que en el mismo saludo apostólico, los apóstoles nos recuerdan que recordemos al Espíritu Santo. Y en 2 Corintios capítulo, otra vez, ¿verdad? Pero es interesante. Voy a empezar ahí con esa, la I se puede unir, ¿verdad? Ok. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Pero aún es interesante que en el mismo saludo apostólico o en el mismo saludo entre los cristianos, Pablo nos recuerda que las tres personas de la deidad están presentes. En 2 Corintios capítulo 13, versículos 13 y 14, Pablo dice, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La forma como aquí Pablo se refiere a estas tres personas es haciendo una distinción entre una persona y otra, aun cuando nos saludamos. También Pablo dice que cuando somos adoptados como hijos de Dios, esta es una obra también de las tres personas de la deidad. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La obra de la adopción, de ser hijos de Dios, es una obra de las tres personas. Aun cuando se habla del fundamento de la iglesia, también están allí las tres personas obrando para que la iglesia sea fundada. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que esa edificación de la iglesia se lleva a cabo gracias a la obra de Cristo, gracias a la obra de Dios y gracias a la obra del Espíritu Santo. El sellamiento, otro de los eventos escatológicos importantes. Recordemos que los cristianos somos sellados cuando nos convertimos y también habrá un sellamiento escatológico descrito en Apocalipsis 7. ¿Quiénes obran en este sellamiento? Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice, y no
contristéis o no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo nos dice que el Espíritu Santo es el instrumento que imprime el sello de Dios en los cristianos. Y esto lo vemos que se confirma en Apocalipsis 14:1, cuando dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Por lo tanto, ¿quiénes sobran en el sellamiento? El Espíritu Santo es el instrumento para sellar. ¿Sellar a quiénes? A los hijos de Dios. ¿Dónde? En sus frentes. ¿Qué es lo que imprime? Imprime el nombre del Padre y el nombre del Cordero, el nombre de Jesús. Por lo tanto, en esta hora tan importante están presentes las tres personas de la deidad. La obra de la expiación, otro aspecto realmente importante para la salvación del hombre. ¿Quiénes obran en la obra de la expiación? Hebreos 9:14 nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que la expiación no es una obra solamente de Cristo. Está presente Dios y está el Espíritu Santo obrando también en la purificación de los pecados. Aún en la elección de los hijos de Dios están presentes estas tres personas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 nos dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quiénes obran en la elección? Dios en su presciencia, en su preconocimiento, nos elige. El Espíritu Santo, dice Pablo, es el que nos santifica. Y Cristo es el que nos purifica por medio del rociamiento de su sangre. Aún Pedro dice que en las tribulaciones también está presente la deidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 16, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que pasamos una prueba por causa de Cristo, y cuando estemos pasando la prueba, Pablo dice, el Espíritu de Dios va a estar reposando en nosotros para que podamos glorificar a Dios. También cuando los espíritus son probados, los espíritus de los profetas, allí está presente la deidad en las tres personas. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 2 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que, ¿cómo reconocemos cuando una persona está hablando por medio del Espíritu de Dios? Cuando confiesa que Jesús es venido en carne. Y entonces podemos saber que ese profeta es de Dios o está hablando de parte de Dios. En el último libro, el libro de Apocalipsis, también encontramos presente a las tres personas de la deidad. Y aparece primeramente en el capítulo 1 en el mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis 1, 4 al 6 nos dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio
por los siglos de los siglos. Amén. Así que al referirse a las 7 iglesias, Juan dice, allí está presente la deidad. Allí están las 3 personas, el Padre, los 7 espíritus, recordamos que es 7, es un número simbólico que representa la plenitud del Espíritu de Dios y que sería el Espíritu de Dios. Y también Cristo. Cuando hablamos del santuario celestial en el libro de Apocalipsis, encontramos que allí dentro del santuario, donde se realiza la obra de la salvación del hombre, ahí están presentes las 3 personas. Apocalipsis 4:2 nos dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí encontramos la primera persona. ¿Quién es? Es Dios. Se lo identifica en muchas partes como Dios el Padre. Apocalipsis 4:5 nos dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Quién está presente aquí delante del trono? Es el Espíritu Santo, representado por los 7 espíritus de Dios. Como ya dijimos, la plenitud del Espíritu Santo. Pero no solamente está el Padre y el Espíritu Santo. ¿Quién más está? Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Quién es el cordero? Es Cristo. Por lo tanto, podemos ver que en toda la historia de la humanidad, en la historia de la salvación, a través de todas las escrituras, la deidad siempre está presente en los grandes eventos de la humanidad. Están presentes no para orar de una manera independiente, sino de una manera conjunta. También encontramos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en un mismo evento, pero cumplen diferentes funciones. ¿Cuál es el propósito? Realizar una obra conjunta. Por lo tanto, al estudiar todos estos pasajes a través de la Biblia, concluimos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dan testimonio de la obra de Dios a través de las 3 personas de la deidad y confirman la gran verdad bíblica: un Dios único en 3 personas.